bonito foro de Meshiach. Muchas gracias por su asistencia a la presentación de estos magníficos libros que se van a presentar hoy. Y bueno, hablar de la revolución, hablar del zapatismo, es parte fundamental de la historia de México. Creo que todos en algún momento, como estudiantes, posteriormente cuando egresamos, siempre hemos vivido, hemos compartido sucesos, hechos históricos sobre la revolución, principalmente aquellos héroes que de alguna forma forman parte ya de nuestra vida. En este caso, Emiliano Zapata, los zapatistas, los villistas, los carrancistas. Hablar de la revolución es hablar también de nuestra historia reciente. Entonces, en esta ocasión, pues gracias por su asistencia y vamos a comenzar. Vamos a presentar primeramente al doctor Héctor Porfirio Ochoa. Él estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad de Colima. También fue investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, profesor titular C de medio tiempo de la Universidad Pedagógica Nacional. Participó como profesor lector de tesis y sinodal de la maestría en Historia de la Universidad de Colima. Ha sido corrector de textos en distintos momentos, desde 1993, fue jefe del Archivo Municipal de Manzanillo, ha publicado diversos libros, entre otras investigaciones. Bienvenido, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco en primer lugar a Alejandro Rodríguez Mayoral por la distinción que me hizo para invitarme a esta presentación y también por la presencia de todos ustedes. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno prácticamente. Bueno, para no extenderme demasiado y centrarme en lo que quiero decir, empiezo. Este libro, La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920, es un libro distinto con respecto a la mayoría de los libros que se han escrito sobre la historia del zapatismo o sobre Zapata como tal, el general Emiliano Zapata. Es un libro diferente porque aborda la historia desde el punto de vista de una corriente metodológica que es la historia de la vida cotidiana, que forma parte de la historia cultural, y al mismo tiempo es una aportación de historia social porque aborda también el estudio de un movimiento social, de los participantes de este movimiento social. Normalmente la historia estamos acostumbrados a entenderla como el estudio de momentos importantes o de personajes importantes relacionados con la vida política o con la vida militar. Y esa es una concepción muy reduccionista y que afortunadamente ya está superada desde hace tiempo en la historiografía internacional y mexicana, aunque en la mexicana todavía no tanto. Y este libro es una aportación muy importante, como Samuel Brunk en el prefacio dice, de lo que conoce él de estudios de la vida cotidiana del zapatismo. No hay otro libro que haya investigado tanto en tantas fuentes tan variadas y que haya podido hacer una aportación a nivel de un libro. Había sí ciertamente artículos publicados aquí o allá, pero no con el volumen de un trabajo como este y con la diversidad, repito, de fuentes, tanto de primera mano como segunda mano, es decir, fuentes de archivo o un repositorio muy importante para esta reconstrucción, que es el archivo de la palabra, el archivo oral que produjo el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre los años 60 y 70 del siglo XX, entrevistando a infinidad
de zapatistas, hombres y mujeres de distintos rangos y con distintas participaciones en el movimiento revolucionario. Respecto a la vida cotidiana, que creo que es lo más interesante del libro, pues ¿qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana es la vida de todos los días. Es una vida que se caracteriza por regularidades, por cosas que repetimos comúnmente, que hacemos para sobrevivir, para reproducir nuestra existencia. Es decir, nos alimentamos, nos bañamos o no nos bañamos, nos enfermamos, nos curamos, nos volvemos a enfermar, y de vez en cuando, o a veces muy seguido, nos divertimos también. Tenemos a veces eso que se llama el tiempo libre y lo dedicamos a distintas posibilidades. Una de ellas es, por ejemplo, la vida religiosa, las festividades religiosas, sobre todo en los pueblos de las comunidades originarias de México, que la fiesta religiosa es algo muy presente, pero también en otros aspectos de la vida cotidiana, como la relación entre géneros, la relación entre hombres y mujeres, pero la relación también entre hombres y otros hombres, la relación entre mujeres y otras mujeres. Y no me refiero a las relaciones sexuales, que también están presentes, sino a las relaciones cotidianas que se establecen entre las personas, sean del mismo género o de otro, y que están reguladas por ciertas pautas culturales, sociales, históricas, que las revoluciones o que los movimientos sociales de estas características que trastocan toda la vida, pues trastocan también ese tipo de relaciones. Entonces, en el libro se recuperan justamente, bueno, otra parte muy importante de la vida cotidiana es el trabajo. La gente vive de algo, vive de lo que hace para poder recibir un salario o el remedio de un salario, como lo hacían los campesinos morelenses y de todo el país, en algunas regiones mejor pagados que en otras, en unas más saqueados que en otras, en unas masacrados que en otras, y de todo ello pues se conforma esta vida cotidiana, ¿no? Entonces, en este libro se recupera justamente, como historia que es, pues desde un origen, justamente con el descontento de los campesinos que no pueden tener acceso a las tierras de labranza en una hacienda, a la cual hayan tenido acceso tradicionalmente, y cómo ese descontento desencadena todo, ¿no? Ese descontento, esa protesta, esa lucha por recuperar el acceso a la tierra desencadena todo, y bueno, eso se une a lo que está sucediendo en el país a fines del porfirismo y con la irrupción del movimiento maderista, y va tomando forma hasta que llega ya la lucha armada a las comunidades de Morelos y a las comunidades de distintos lugares del país, ¿no? Y eso cambia la forma en que la gente se relaciona con la tierra, que era la mayor ocupación que tenía el país. De 15 millones de habitantes, más de 10 millones eran campesinos de distintos tipos. También esa es una aportación muy valiosa del libro. Yo digo que la historia se puede entender, o no yo, pero retomo esta idea de que la historia se puede entender en muchos niveles, sobre todo en dos, el macro y el micro. Y entonces en el macro suceden como estos grandes acontecimientos que registran los libros, los periódicos y los historiadores, y que son eso, ¿no? Las grandes batallas, los grandes momentos, los grandes documentos, el plan de Ayala, aquí lo tenemos, y otros planes revolucionarios de otras facciones o de otros grupos, pero digamos, eso que a nivel macro desdibuja o invisibiliza lo que sucede a la gente común, pues en el nivel micro es donde se puede recuperar con las historias
que a través de las entrevistas y a través de otros medios, hurgando a veces, preguntándole adecuadamente a los documentos, pues puede surgir, ¿no? Y entonces se establece un diálogo entre ese nivel macro y el nivel micro, ¿no? Y podemos tener una historia más completa. Y en ese nivel micro nos damos cuenta, gracias al estudio de Alejandro, de que los zapatistas no son un solo tipo de zapatistas, hay distintos tipos de zapatistas. Unos son los de Morelos, y no de todo Morelos, porque también en el mismo Morelos hay diferencias, y otros los del Estado de México, y otros los de Puebla, y otros los del Distrito Federal. Y además, a lo largo del tiempo, los movimientos van cambiando, y no es lo mismo cuando empiezan que cuando están a punto de terminar o cuando terminan. Las dinámicas, las relaciones entre los participantes van cambiando, la gente se va muriendo, la gente se va cansando, se va muriendo de hambre y se va muriendo por la guerra y se va muriendo por las enfermedades. Entonces llega un momento en que el mismo Zapata, que había sido tan firme a sus convicciones y por eso ha pasado a la historia como un personaje emblemático, que se negó a negociar con Madero cuando le decía que le daba una hacienda y se fue a Veracruz, que se negó a negociar con Huerta, que tenía muy claro que era un error de la revolución haber pactado con el porfirismo y haber puesto a un presidente interino como León de la Barra, que se dedicó a sabotear prácticamente todas las demandas revolucionarias del mismo maderismo, y ya no se diga a ignorar las del propio zapatismo. Pues ya en 1919 le cree a un enviado de Carranza, a Guajardo, y cae en una emboscada. Bueno, entonces a lo largo de 7 capítulos en este libro se va contando esta historia de estos pueblos, de estos hombres, de estas mujeres, de estos niños también, porque aparecen los niños que van a la escuela o que no van, que juegan o que no juegan, ¿ah? Y también la sexualidad, que evidentemente en un movimiento revolucionario tiene trastocamientos muy importantes, y en donde las mujeres suelen ser víctimas de ultrajes constantes, y también donde, por ejemplo, casarse con un zapatista, con un revolucionario, puede ser algo que las libere, que las salva, que las proteja, etc. Entonces, el libro tiene todos esos niveles de complejidad, todos esos niveles de análisis muy finos, que van planteando desde mi punto de vista lo que debe ser la tarea de un historiador profesional y de un historiador serio, que es hacer evidente todas esas diferencias y todos esos matices. Y bueno, creo que ya incluso me extendí un poquito de más, y yo dejaría hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Porfirio, muy interesante los temas que aborda, sobre todo el doctor es experto también sobre esta época del siglo XX. A continuación voy a presentar al doctor. Antes de presentar al doctor, damos la bienvenida también a la diputada local Evangelina Bustamantes, que se con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Nada más les comento que esta es salida de emergencia. Nada más le jalan y se abre para afuera. Hay que estar siempre prevenidos, ¿verdad? Porque somos mucha gente. Bienvenidos todos. Bueno, ahora sí, presentamos a doctorante Marcos Daniel Barajas. Su formación académica es doctorante en educación por la Universidad de Puebla,
Tiene maestría en comunicación política y marketing electoral. También tiene maestría en educación. Es licenciada en educación secundaria con especialidad en cívica y ética. Su experiencia fue director de los CENDI número 2 Colima, director CENDI número 2 Manzanillo, diputado local del Partido del Trabajo, director de la Universidad José Martín y también rector de la Universidad José Martín. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con aprecio a la diputada Selina Bustamante Morales por este esfuerzo que hace para que hoy tengamos la posibilidad de estrechar lazos con Edgar Castro Zapata, mi nieto de nuestro general Emiliano Zapata. De igual forma, a la doctora María José Ramírez, amiga también de hace tiempo. Por supuesto, a las personalidades, a la doctora Alejandro Rodríguez Mayoral, muchas gracias por tu apoyo, por la deferencia de permitirme estar aquí compartiendo esta tarde. También quiero saludar a las organizaciones de tierra, por supuesto, Solvitil, de Tierra Libertad, que se encuentran aquí. Felicitantes, muchas gracias por estar aquí. Saludo con mucho respeto a los integrantes de los CENDIs, Tierra y Libertad, que también hacen honrar a la ciudad. Por supuesto, a nuestros estudiantes, maestros, coordinadores de la Universidad José Martín. Muchas gracias por estar aquí. Y con aprecio también a nuestra diputada que se encuentra aquí presente, también a las personalidades que nos acompañan, muchas gracias, historiadores, académicos, especialistas. Es un honor estar aquí comentando este libro, 100 años de iconografía de Emiliano Zapata. Es una obra de disfrute muy personal, muy didáctico, del ardor de la enseñanza. Didáctico se refiere a que podemos aprender fácilmente, disfrutar diversas fotografías, que es un esfuerzo de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución AC, por supuesto del Instituto Nacional de Estudios Históricos, encabezados por Edgar Castro Zapata. Esto nos deja grandes lecciones en esta lectura. Que se ponga de pie, un aplauso. Edgar, gracias. Un aplauso para él. Esta obra, esta literatura nos convoca y nos exhorta a que no olvidemos nuestra genética social. Hoy vemos muchos jóvenes, niñas y niños incluso. Yo, por ejemplo, me siento profundamente orgulloso, pero me siento motivado que mi hijo Emiliano esté aquí. Ese es el origen de su nombre, del general caudillo de sur, Emiliano Zapata. Un aplauso. Nuestra genética, en este libro resurge la genética de las causas que enarboló Emiliano Zapata: la lucha por la tierra, por la justicia, por la libertad, por la dignidad del campesino y la campesina. Siguen vigentes esas luchas. México, Colima, aún no logra llevar a cabo una verdadera revolución mexicana. Y en este libro, por ejemplo, vemos en la página 78 de este libro, recuerden esa página, donde vemos al general Emiliano, que yo quisiera que usted lo interpretara. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Estará cabizbajo? ¿Está en una postura reflexionando? ¿Se dará cuenta que realmente, como nos dijo ahorita nuestro especialista en historia, que la revolución iba a dejar buenos dividendos para los campesinos? ¿Qué estará pensando en esa fotografía que está enmarcada el 6 de diciembre de 1914? Creo que es inédito ver fotografías de los hijos, de las hijas, de la viuda de Emiliano Zapata, ver los homenajes que organizó el pueblo mexicano en honor a Emiliano Zapata, ver los desfiles en diferentes latitudes del país que nos muestran en este libro tan hermoso que está aquí, que gracias que Edgar Castro lo pudo traer varios para llevárnoslo. Yo lo proporcionaron en PDF, y bueno, en ese sentido
También vemos cómo los actos gubernamentales, recordando al general Zapata, un Díaz Ordaz, presidente de la República Mexicana, un Adolfo López Mateos, en diferentes homenajes con la familia, con hermanos de Emiliano Zapata, donde tú puedes palpar y ver, interpretar qué es lo que sucedía después de la muerte del general. Vemos el zapatismo, varias asambleas de campesinos en los ejidos, cómo este gran líder logra mover a las masas, nos impregna y nos hierve la sangre a ver esos rostros de una lucha decidida a cambiar a México. Como lo dijo nuestro especialista, firme en sus convicciones murió, jamás se dio a ningún acto de corrupción ni de cobardía. Y esto lo podemos ver claramente en este libro organizado en 3 capítulos, que aquí enuncio, que el primero es a la memoria de mi general Zapata, en el centenario de su muerte, que es del 10 de abril de 1910 al 10 de abril del 2019, por John Worma Jr. El segundo capítulo, El azar y la necesidad, Ángeles, Zapata y la Convención de Aguascalientes, por Adolfo Gil. Y el tercero, Las fotos, por Rafael Hernández Ángeles. Ahí vemos diversas análisis, varias reflexiones, como el general Felipe Ángeles, que en su momento pues lo combatió al ejército del sur, del caudillo, y luego se reencuentran y hacen esta mancuerna que permite avanzar en las luchas. Por supuesto, en la iconografía, las fotografías tan hermosas que ustedes van a ver están divididas, uno especialmente en el caudillo del sur, que se ve los generales, que se ve las personas a caballo, la gente que combatía, sus vestimentas, sus rostros después de la lucha. Por supuesto el zapatismo, cómo permeó, fotografías de cómo permeó el movimiento, se convirtió en una corriente de lucha permanente el zapatismo después de su muerte. Por supuesto Emiliano, su etapa de desarrollo en diferentes etapas de su vida, y por supuesto la familia. Todo esto lo van a encontrar en este gran hermoso libro, que realmente estoy muy conmovido, porque Edgar Caso Zapata nos está dando ese insumo, esa chispa que requerimos hoy los mexicanos. Va a ser una chispa para que podamos iniciar un gran movimiento pacífico, por supuesto, pero que es necesario y pertinente. Cada una de las fotografías llaman al legado de este gran caudillo, del general Emiliano Zapata, a que podamos realmente transformar a la sociedad. Esta parte es fundamental y que se viene analizando en varios de los capítulos. Son 120 hojas que no pueden salir ustedes de ese auditorio sin llevarse ese libro, compañeras y compañeros. Porque, como decía, es muy agradable observar, palpar, interpretar los rostros, los escenarios, los contextos. Por ejemplo, hay una entrada en Morelos donde se ve todo el movimiento de zapatistas, de campesinos, de gente, en el momento que estaban homenajeando a este gran caudillo. Esa es nuestra historia como mexicanos, y tenemos el deber moral y ético de que los jóvenes, que las niñas y los niños, los rostros, sigan reconociendo, sigan en ese saber de quién fue el gran general Emiliano Zapata. No podemos olvidarlo. Por eso celebro mucho este momento, esta sesión de aprendizaje. Hace rato compartía con la doctora Ramírez, María José Ramírez, o sea, los momentos de espacios académicos y culturales son muy necesarios en nuestro Colima. Hay pocos y a veces no se disfrutan, no hay conocimiento. Hoy, una sala hermosa, llena, con grandes especialistas, con grandes luchadores, con mujeres, 2 diputadas que celebro mucho que estén aquí. Todo político y política debe saber a profundidad de la lucha de México y del zapatismo y de nuestro general. Yo realmente quisiera cerrar dejando la reflexión respecto a la lucha campesina. Colima tiene una gran zona rural, el Tecomán, el Manzanillo, el mismo Colima, hay una vocación natural
Nuestros campesinos y las mujeres rurales están olvidadas. Eso es contravenir el legado de nuestro general. No es suficiente. No es suficiente con los élites de Tierra Libertad. No es suficiente con el movimiento de Tierra Libertad. No es suficiente con la Universidad José Martí. No es suficiente porque hay mujeres que estoy seguro que si el general Emiliano Zapata viviera aquí, nos reprocharía qué estamos dejando de hacer por ella. Y hay niñas y niños también, que los vemos en Cuauhtémoc, niños migrantes y niños que están en el campo trabajando. Hay mucho por hacer y esta es la gran reflexión que este libro nos convoca, que es volver a luchar, volver a iniciar. No tengamos miedo. Seguramente Zapata tuvo miedo, pero siempre salió avante de sus luchas, siempre salió avante como gran líder, como gran revolucionario. Agradezco nuevamente la posibilidad y te felicito, Héroe Caso Zapata, por este libro tan hermoso que no podemos salir de esta sala sin llevarlo. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Bueno, antes de presentar al siguiente ponente, voy a pasar el micrófono al doctor Alejandro Mayoral para dirigir algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Voy a tener una pequeña intervención siguiendo con el programa. Me gustaría agradecer públicamente a nuestros invitados también especiales, a la maestra Miriam Mudiño Espíndola por estar aquí presente, diputada local. Muchas gracias. Al mismo tiempo, también tengo que agradecer a quienes nos respaldaron y nos proporcionaron el apoyo con la institución en el cartel. Y es el caso del antropólogo Julio Ignacio Martínez de la Rosa, director del Centro INA Colima, al doctor José Luis Márquez, rector del Centro Colimense de Investigaciones Educativas, al licenciado Enrique Puga, presidente de Red Siglo XXI, Asociación Civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Al doctor José Salazar Aviña, presidente de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, Asociación Civil. También debemos de dar el reconocimiento al doctor Alfredo César Juárez Albarrán, presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, Asociación Civil. Muchas gracias por esta participación. Igualmente, reconocer al profesor licenciado Valentín Arreola, secretario de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Muchas gracias a los miembros por su presencia de esta reconocida, añeja y prestigiada asociación. Para nosotros es muy importante, si ustedes se fijan, para los costados estamos inmersos, muchas generaciones, ¿no? Inmersos por una causa, la historia. Conocer la historia es importante. Cedo el micrófono a nuestro moderador. Muchas gracias. Y también nos acompaña Pablo Gámez, el director del Museo Cristero de Colima. Bienvenido. Bueno, presento a María de Jesús Ramírez Magallón. Es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo, y licenciada en Administración Pública y Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Desde 2010 es divulgadora de la historia regional a través de las redes sociales. Desarrolla plataformas digitales para promover el acceso a las fuentes y archivos para la investigación histórica. Su interés se centra en la historia política, socioeconómica y agraria del occidente de México, siglo XIX y XX. Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente al doctor Alejandro por invitarme, a las presentes, a los presentes, a los presentes. Muchas gracias.
Yo voy a leer mis comentarios y en principio quiero decir que el maestro Alejandro fue mi profesor hace unos 18 años en la Facultad de Ciencias Políticas, y por aquí veo a Gabriel de Biosiguana, que en esos tiempos también era un gran amigo con quien convergimos en nuestras movidas. Queríamos cambios para Colima y pues tomamos las calles, y esa fue una primera acción en 2004, y bueno, eran parte los dos de ese momento. Mis comentarios los escribí para no perderme demasiado, y digo así: Alejandro Rodríguez Mayoral fue uno de mis profesores de Historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su personalidad sincera, tranquila, trabajador, sencillo y generoso convirtió su clase en una de mis preferidas. Hoy agradezco la invitación que me hace para hablar de su libro, La vida cotidiana entre los zapatistas, 1910-1920. En la dedicatoria están sus padres, a quienes debemos agradecer por la vida, la bondad y el oficio de Alejandro, por este libro que tenemos en las manos. Celebro ser su alumna y su amiga. Es un gran historiador mexicano y un gran orgullo colimense. Los comentarios generosos que ha recibido el libro le reconocen su importancia y la honestidad académica de quien lo escribió. Alejandro salió de la historiografía local para llevar sus aportaciones a la historiografía nacional desde Estados Unidos, porque allí estudió el doctorado. Mi impresión del libro es que se trata de una obra limpia, ordenada, relevante, concreta. Los pies de página nos muestran un trabajo arduo, serio, bien fundamentado y con mucho rigor. La región de estudio es Morelos y sus alrededores. La introducción consta de 26 páginas. Y cito: es una historia social y cultural que examina la década de 1910 desde el momento en que un grupo de campesinos morelenses se rebela en contra de unos hacendados que poseían las que fueron sus tierras y aguas, además de invalidar sus derechos de arrendamiento para sembrar. Como lo hace Pedro Salmerón con el estudio de las tropas villistas, Alejandro Rodríguez Mayoral profundiza en las tropas zapatistas y refleja los oficios que estos rebeldes ejercían, como ya lo dijo el maestro Tito. El rigor de Alejandro Rodríguez Mayoral lo hizo contrastar las fuentes y la visión que las facciones enfrentadas en la Revolución Mexicana tenían de los zapatistas. El libro presenta diversos matices sociales dentro de las propias tropas zapatistas. La cantidad y calidad de las fuentes es extensa, como lo ha expresado el historiador Felipe Ávila Espinosa. Los zapatismos son múltiples. Este es un libro nacido de la tesis doctoral de Alejandro, desarrollada como parte del doctorado en Historia de la Universidad de Texas. El ejemplar que tienen en sus manos, o tendrán más adelante, consta de 7 capítulos, un apéndice, una cronología, mapas, suficientes fotografías y muchas referencias documentales y bibliográficas. El contenido de este libro es por demás novedoso. Como bien dice Samuel Brunk, profesor e investigador de la Universidad de Texas, este libro es el que nos habría gustado tener cuando leímos sobre zapatismo, porque leemos sobre el zapatismo en el contexto de la Revolución Mexicana y encontramos héroes y antihéroes. Leemos sobre las grandes confrontaciones y pocas veces vemos a las bases, a los excluidos en su humanidad, en su contexto, a los sin comida, a los hambrientos, mugrosos, encuerados, andrajosos. Por destacar a las grandes figuras, se deja de hablar de robos y despojos, bandidos, ladrones, adelitas y otras mujeres. Poco se habla de los pacíficos también, las desamparadas, las robadas y ultrajadas. Me refiero en que en la historiografía en general a ellas y a ellos se les excluye.
Poco vemos las relaciones de género, sexualidad, y Alejandro llama amores desenfrenados y también habla sobre enfermedades de transmisión sexual entre las tropas. Así que el contenido para ver esta historia de la vida cotidiana es muy rico. Los niños y los jóvenes en la revolución son otro gran capítulo. Junto a ellos, los peligros y la muerte, la escuela y la diversión, las diversiones y el uso del tiempo libre, la vida en la guerra, los heridos, las enfermedades y la asistencia médica, la vida cotidiana, los bailes y la música. En el primer capítulo, una rebelión expansiva que transformó el entorno, Alejandro Rodríguez muestra el origen y el impacto de la violencia, así como el cambio gradual de la cotidianidad en las regiones. En el segundo capítulo se habla de la miseria que engendró bandidos, hambrientos y andrajosos y todos estos excluidos que en algún momento tuvieron que rebelarse. Rodríguez Mayoral también expone las estrategias seguidas por los zapatistas para controlar el bandidaje en sus regiones de influencia. Que eso, bueno, cuando leemos sobre la historiografía de la Revolución Mexicana, encontramos que disciplinar a la tropa es un principio de los zapatistas. El tercer capítulo está destinado a las Adelitas y otras mujeres, tanto pacíficas como desamparadas. Hay entre ellas quienes empuñaron las armas, las que trabajaron en quehaceres variados, tradicionales y temporales, apoyando a sus familias y a sus hombres. También se percibe la violencia que sufrieron muchas de ellas tras haber enviudado. Entre estas cuestiones están los raptos, los ultrajes y violencias. El monte es en la guerra el testigo silencioso de alumbramientos, violencia, penurias y muchos otros agravios. Vengar a los muertos era una de las consignas de muchas mujeres que entraron a la guerra. El tren y Quintana Roo eran el medio y el lugar de destierro para rebeldes, o por lo menos la consigna de que a estas mujeres rebeldes se les iba a exiliar hasta Quintana Roo mediante el ferrocarril. La inseguridad y el abuso de poder alcanzó a todas las partes en esta guerra. La diferencia de este libro con otras publicaciones se encuentra en los testimonios orales que usa Alejandro Rodríguez Mayoral en su investigación. Y el cuarto capítulo, Género, Sexualidad y Amores Desenfrenados, analiza diversos temas cuyo eje central son las conductas y los comportamientos de las personas. Entre ellos están los temas amorosos, el cortejo, los amores, el matrimonio, también las enfermedades de transmisión sexual, la homosexualidad y la transexualidad. Este relato retoma las historias de los hombres transgénero que tomaron parte en la revolución. Y bueno, aquí quiero agradecer a la Universidad José Martí, a la diputada Evangelina, porque es un tema que en el presente ellos están apoyando a través de los colectivos de la diversidad sexual en Colima. Y bueno, es un tema que, como vemos en este libro, no es nuevo y nuestro apoyo debe hacerse presente. El tema juvenil también está presente en el quinto capítulo del libro. Aquí se abordan los roles de los niños en la guerra y en el entorno, en donde unos tenían responsabilidad y otros permanecían con su ingenuidad infantil. Las diversiones y el uso del tiempo libre es el sexto capítulo. Se abordan los juegos, festejos, bailes, pláticas, diversiones, convivios y todo aquello que aliviaba y consolaba los días aciagos. La vida en la guerra es el séptimo capítulo. Trata de las vivencias de la guerra, de estos campesinos rebeldes. Es la entraña de la revolución, ya que la guerra trastoca todos los ámbitos de la vida de las partes enfrentadas.
Si bien este libro nos muestra la cara del Ejército Libertador del Sur, otros estudios nos dejan ver los mismos efectos entre los huérfanos de guerra. Rodríguez Mayoral muestra una enorme capacidad de síntesis y, sin perder de vista los objetivos del trabajo, nos guía y nos contextualiza en las situaciones que expone. Explica los factores y circunstancias que inciden en la guerra. Muestra que las condiciones de vida de los campesinos no eran las mejores. Por esta razón, es factible creer que los rebeldes se entregaron a la guerra porque sabían que morirían. Solo podían definir si iban a morir de enfermedad o en una guerra que les diera derechos si sobrevivían. La lucha por la tierra muestra pros y contras. El miedo a la expropiación de tierra se apoderó de los hacendados. Algunos de ellos debían financiar a las tropas rebeldes, pero también las exigencias las hacían las contrapartes, entonces había que financiar a todos, ¿verdad? Uno de los factores que probablemente enfrenta a todas las facciones fue el deseo de controlar el proyecto de nación que debía nacer de esa revolución. Y si entramos a los detalles, encontramos que el Plan de Ayala es una bandera diferenciada en estas revoluciones. Un tema destacado que abordan Alejandro Rodríguez con los zapatistas y Julia Preciado con los cristeros es la presencia de los pacíficos en la guerra. Crisis humanitaria es un concepto del presente que invade mis pensamientos al leer este libro. Esa crisis puede aplicar a todo aquello que vivieron las tropas y esos, cito, mugrosos, encuerados y andrajosos, que se quedaron sin comida desde 1913. La presencia de las mujeres en la guerra fue más que simples compañeras y proveedoras de alimentos. Su participación armada fue importante. Sin embargo, me cuesta trabajo hablar de todo aquello que les dolió: ultrajes, abusos, despojo, muerte, pérdida de sus compañeros e hijos, incluso pérdida de su dignidad sin distinción de edad, estado civil o condición social. Las masculinidades quedan manifiestas en el capítulo 4, en donde se pregunta: ¿quién define qué es ser hombre? ¿Ser hombre según quién? Esta era una constante en el discurso entre los caballeros de la tropa, ¿no? Unos podían sentirse más hombres que otros, entonces al momento de echar trago, dicen, oye, pues, pareces señorito, o qué sé yo, ¿no? La forma de vestir, la forma de ser, los hombres rurales en contraste con los hombres que venían del pueblo o la ciudad. Las historias sobre los amores apasionados sin duda le dan un toque humano a estos grandes relatos. De las enfermedades sexuales y los otros temas también escribió Alejandro. Las preocupaciones de hace 112 años son un tema que no ha sido superado. Leo cualquier apartado y deseo que ningún niño nunca vuelva a vivir una guerra y que las tropas dejen de ser refugios para que los niños se mantengan seguros y cercanos a sus familiares, y que deje de haber niños soldados que buscan vengar los agravios propios y ajenos, que la guerra ya no sea por admiración a los héroes locales, que las niñas nunca más se tengan que armar para evitar el abuso sexual. La educación como vía para reducir la brecha social y económica también fue explorada por los zapatistas. El juego, la fiesta, las tertulias son otra cara humana de estas revoluciones. Las procesiones religiosas y todo tipo de reuniones sociales quedan manifiestas en el trabajo. La música va a otras partes, dice el historiador Álvaro Ochoa Serrano. Los músicos van detrás de sus clientes revolucionarios y son los que arman la fiesta, el fandango y todos estos bailes y tertulias. El último capítulo, La vida en la guerra, es un poco de lo que hemos leído, pero en la narración clara y agradable de Alejandro,
es mucho mejor. 88 archivos históricos fueron consultados para escribir 345 páginas de esta historia. Muchas gracias y muchas felicidades, maestro. Gracias, doctora. Por aquí vemos en el auditorio jovencitos y niños. Creo que es algo muy interesante y muy importante que algo que se les quede, este aporte que se está comentando, porque es el futuro. Obviamente la historia va cambiando con el tiempo, pero también se van resguardando todas esas memorias, ya sea en los archivos o la historia oral. De alguna forma estos niños han convivido con la historia de la revolución, quizás en la primaria les enseñan algún baile folclórico o se visten en algún desfile. Entonces creo que es interesante que la memoria perdure, como dicen, Zapata vive y vive todavía en la actualidad con todas estas manifestaciones. Y bueno, a continuación vamos a presentar al autor del libro, Alejandro Rodríguez Mayoral. Él es doctor en Historia por la Universidad de Texas, autor de La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920, coordinador de la educación cultural de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución, miembro de la Cátedra Emiliano Zapata y también miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, empiezo agradeciendo. Breve, pero contundente. Agradezco a quienes me acompañan, a quienes tengo el honor de estar aquí, con quienes tengo el honor de estar aquí en el presidio. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por las palabras. A todos los asistentes, chicos, medianos y medianos, todos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, todos son bienvenidos, incluidos. La historia, estamos aquí porque nos interesa la historia, la cultura. A 100 años, iconografía de Emiliano Zapata y este libro que es La vida cotidiana entre los zapatistas tienen algo en común. Estos volúmenes son complementarios totalmente, son un excelente son un excelente componente, acompañamiento entre ambos para poder entender lo que es la historia del zapatismo. Estos dos libros los podemos interpretar como un homenaje a todos aquellos que vivieron la revolución. Y no solamente nos cuentan los autores de 100 años lo que fue la revolución, incluso yo durante la revolución, pero también los años posteriores, a 1920 hasta la actualidad, el legado de Emiliano Zapata que tanto defiende tú, mi amigo, que siempre será bienvenido en Colima. Y pues tenemos también el honor de que la sangre de Zapata aquí se dio, ¿no? Niños, jóvenes, mujeres, que vivieron en el estado de Morelos, en el estado de México, en la parte de la Ciudad de México, o regiones colindantes como Guerrero, como Puebla, tuvieron vidas desiguales de acuerdo a sus experiencias, a sus situaciones, a los acontecimientos que venían enfrentando. Y esa es básicamente la interpretación y el aporte a los estudios de la revolución y del zapatismo. Con eso básicamente defino lo que es este libro de la cotidianidad, un libro que vino a quedarse y que tiene que ser revisado en los estudios de la vida cotidiana del zapatismo y de la revolución, y aquí se los dejo con toda la curiosidad de que lo revisen. Termino haciendo un último comentario general a los 100 años. Solamente algunas conclusiones, porque ya lo describió bastante bien mi amigo y respetado rector Marcos Barajas. A 100 años
nos da una probadita de lo que es el pensamiento y la intelectualidad de grandes maestros, principalmente alguien que yo admiro mucho, al profesor John Womack Jr., que viene siendo ese gran árbol del zapatismo que a partir de la década de los 50, 60 se está armando toda esa interpretación y que sigue vigente. Él siempre ha respetado, él siempre ha admirado. Y también aparece Felipe Ávila, actual director del INERM, también nos da su interpretación, el aquí presente Edgar Castro. ¿Y qué nos dice? Tenemos que leer, releer, interpretar y ver qué es lo que dice y en dónde está Zapata. Si vemos una calle con el nombre de Zapata, si vemos una estatua con el nombre y la representación de Zapata en una escuela, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice el Plan de Ayala? ¿Qué nos dice la palabra Ejército Libertador del Sur a nosotros? ¿Qué nos dice que Emiliano sea un personaje importante en la historia universal, en los movimientos agrarios, en los movimientos sociales, obreros, magisteriales, estudiantiles? Este es el gran legado y por eso el objetivo de llegar a todos ustedes para recordarles esto. Con eso me despido. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alejandro. Y bueno, a continuación, le damos el micrófono a la diputada local, Evangelina. Es diputada local de aquí de Colima y bueno, fue directora de los ENDIS y pues le damos la bienvenida y uso del micrófono. Muy buenas tardes. Bueno, pues le robo el espacio aquí a nuestro gran amigo, el licenciado Edgar Castro Zapata, porque bueno, pues la revolución sigue y ahora nos toca estar en un espacio de decisión, de toma de decisiones y tengo que retirarme, pero no quisiera irme sin manifestar mi pensamiento, decirles que me siento muy contenta y muy feliz de tener aquí a bisnieto de nuestro general Zapata, que para nosotros para nosotras como mujeres que sabemos que a través de la historia y a través de la educación es la única manera de cómo transformar este país, nuestro Colima, México y el mundo entero. Creo que aquí plasmamos pues una decisión muy firme de que nuestro líder que nos motiva a nosotras las mujeres y nuestra participación activa en esta sociedad siempre debe ser muy consciente y revolucionario, pero sobre todo tomarla con una decisión de participación activa y consciente y pensante, y que jamás debemos motivar a no hacerla, al contrario, motivarnos todos los días, porque la transformación sí se puede hacer, la revolución sí se puede hacer, pero a través de la educación. En este momento es la única manera de hacer una transformación educativa, pero todos ser parte de esta transformación. No podemos olvidar la historia jamás. Tenemos grandes líderes mexicanos, mujeres, hombres, y hoy estamos de lujo porque tenemos a un gran ser humano que es el bisnieto de Emiliano Zapata. Imagínense qué orgullo tenerlo aquí. Zapata vive y la lucha sigue. Por eso es que no me quería ir antes de decirle, Colima es tu casa. Los ENDIS Tierra y Libertad están motivados a seguir trabajando y a través de la primera infancia transformar esta sociedad, porque sí se puede.
Solo hay que ser muy valientes, conscientes y responsables de aplicar los buenos recursos, que son pocos, pero muchas las ganas de hacer y transformar nuestra sociedad. Tienes tu casa y bueno, pues aquí tenemos colonias, colonos que también llevan el nombre de Emiliano Zapata. Agradecerle aquí al autor Alejandro, que hemos venido trabajando con él, decirle, me siento orgulloso también de que hemos trabajado con él, porque toda su trayectoria la ha plasmado, poca de su trayectoria o mucha de su trayectoria aquí está plasmada. Y por supuesto que estos libros irán para nuestros niños, para nuestros alumnos, porque no debemos olvidar nuestra historia. Yo me siento muy feliz y orgullosa de ser mexicana, y sobre todo de que nuestro líder, gran líder Zapata, está en nuestros corazones y nuestro pensamiento. Y hoy que estás aquí, pues imagínate qué orgullo tenerte aquí con nosotras. Bienvenida a nuestro estado de Colima, y sabes que te apreciamos, te respetamos mucho. Enhorabuena. Permiso, tenemos que retirarnos porque ahora tenemos reunión de Jucopo. Aquí mi compañera Miriam, mi servidora, vamos corriendo para allá, porque hay que tomar decisiones también. Continuamos con el programa y bueno, ya escucharon. A continuación viene el bisnieto del gran héroe Emiliano Zapata. Él es historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene diplomado en Historia de México por la Academia Mexicana de la Historia, director general del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur, presidente de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución AC, miembro de la Cátedra Emiliano Zapata Salazar de la Universidad Autónoma de Chapingo y Universidad del Valle. Es agregado cultural de los hijos ausentes de Cautla. Es coautor de los libros La presencia de Emiliano Zapata en Mipalpa, a 100 años del Plan de Ayala, también Rostros Zapatistas, Ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata, y por último, a 100 años, iconografía de Emiliano Zapata. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me emociona ver un espacio totalmente lleno, con personas interesantes. Muchas gracias por asistir. Aquí a mis compañeros de la mesa, muchas gracias a los organizadores. Les agradezco mucho la atención y el interés en un tema que para muchos conocemos, conmemoramos. El próximo 20 de noviembre vamos a conmemorar los 112 aniversario, y el próximo 28 de noviembre los 111 de la promulgación del Plan de Ayala. Dos hechos históricos, pero me gusta, vengo de Nuevo México, extenderles un caluroso saludo de los hermanos que están allá trabajando, los compañeros migrantes, y principalmente de las asociaciones de agricultores y rancheros latinos de Estados Unidos. Los congregamos en Albuquerque, y eso es lo que nos motiva en hablar de este tema tan interesante de Emiliano Zapata, de lo que representó en vida,
y de lo que representa actualmente. Como dijo mi compañero Alejandro, los dos libros se complementan. La vida cotidiana entre los zapatistas de 1910 y el libro que coordinamos hace 3 años y hace 1 año salió impreso, pero ustedes lo pueden consultar gratuitamente y bajarlo en PDF en la página del iner.com.mx. Y es un libro conmemorativo conmemorando el asesinato del general Emiliano Zapata. Ahí tuvimos a bien invitar a los historiadores emblemáticos, tanto uno estadounidense como el Dr. Bowman, uno mexicano, Adolfo Gilli, con su libro emblemático La Revolución Interrumpida. Durante más de 100 fotografías que están a mis espaldas, podemos construir iconográficamente la vida de uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana, que fue Emiliano Zapata. Esa fotografía es la que marca, la que es la foto de la portada, que fue tomada el 6 de diciembre de 1914, cuando toman los ejércitos campesinos la División del Norte con Pancho Villa y el Libertador del Sur con Emiliano Zapata. Y esta construcción iconográfica, esta más bien mosaico, porque hay muchos zapatismos que durante la historia oficial, y esa yo crecí con esa historia de que era un movimiento regional sin visión nacional y que eran campesinos ignorantes. Esa imagen, esa interpretación un poco oficialista y conservadora ya se está ampliando con nuevas interpretaciones de jóvenes, tanto mujeres y hombres, de la nueva interpretación de nuestra historia nacional, que es más grandiosa contarla desde la voz de los pueblos, no la versión de los vencidos, de los triunfadores, sino la voz, como decía uno de los investigadores del zapatismo, que yo les digo los zapatólogos, como Francisco Pineda Gómez, que hace 3 años falleció, que hay que estudiar al movimiento campesino, al zapatismo, visto desde los zapatistas, desde sus fuentes, tanto documentales y las fuentes orales que jóvenes historiadores en los años 70 recuperaron, conocieron a los sobrevivientes del zapatismo y con esta riqueza documental que actualmente se resguarda en los archivos públicos y algunos privados, podemos reconstruir esta magnífica historia que por primera vez en nuestra historia del principio del siglo XX, el pueblo tomó el arma, tomó la iniciativa, quiso la esperanza en cambiar su entorno de vida. Por ello, los hombres y mujeres del centro sur de México tomaron esa iniciativa en emprender una revolución que en principio fue política, con Madero, pero animados por el artículo 3 de ese plan que encabezó Madero, que al triunfo de la revolución iban a tener la inmediata restitución de las tierras. Pero bueno, ya sabemos que todo fue política, ¿no? Por ello, los hombres y mujeres del maíz, como lo comenta el doctor Pineda, retoma la bandera social con el plan de Ayala. Una de las fotografías emblemáticas de un mexicano, el más conocido a nivel internacional, que a la par de Pancho Villa, es esta fotografía que fue tomada en mayo de 1911 en el Hotel Moctezuma en la ciudad de Cuernavaca, que fue
durante algunos meses su cuartel general. Emblemática, ¿por qué? Porque ese es el emblema, esos son los artículos que tiene el general Zapata, es de un hombre de poder, de decisión. Y en su época fue reproducido y actualmente reproducido su imagen a nivel mundial. Esos objetos, el implemento, a lo mejor próximamente lo traemos el próximo año acá a Colima, porque la Fundación Zapata tiene la custodia del sable, las calamas, bueno, desgraciadamente la ropa, con el transcurrir del tiempo, se fue diluyendo, pero creo que es importante traer esta exposición, estas fotografías que les presento, para que la nueva generación, yo creo, ¿no? Que no necesitamos de adoptar héroes extranjeros o adoptar unos superhéroes, ¿no? Creo que la tierra mexicana ha dado tanto mujeres y hombres que son ejemplo de vida para la sociedad. Sí, en el transcurso del libro que les comento de los 100 años, es la construcción de este personaje, pero también después que matan a Zapata, que fue el gobierno de Carranza, lo asesinan a traición en la hacienda de Chinameca a los 39 años, pero se ve un hombre que no tiene, se ve un hombre que tiene más de 39 años. Pero los mismos que matan a Zapata, los que representan el grupo Sonora, los sonorenses, al año lo retoman como bandera, lo matan y inmediatamente lo catalogan para apropiarse de su bandera legítima, que eso fueron la defensa del campesinado y la restitución de las tierras para legitimar a un gobierno. Y en el transcurrir del libro vemos, como lo comentó el doctor, vemos en los diversos homenajes que asisten los campesinas y campesinos. Ahí está el partido que estuvo más de 70 años por la apropiación de la imagen y el discurso. Y el mensaje, lo que da a 100 años iconografía del general Zapata, una de las fotografías de una de sus mujeres es esta fotografía que está tomada el 10 de abril de 1924, doña Gregoria Zúñiga y su hija María Luisa, que doña Gregoria Zúñiga fue la que atestigua cómo se fue tejiendo la telaraña Jesús Guajardo antes de que Zapata fuera asesinado. Doña Lolita le decía, no te dejes confiar, bien atinadas las mujeres, ¿no? muy observadoras, pero pues el general pues lo que quería era, en su tiempo, el movimiento zapatista siempre carecía de armamento. Entonces le llega a Guajardo que te voy a dar parque. Pues por eso se quiso reunir con Zapata en Chinameca. Pero doña Lolita decía, no te va a traicionar, porque la mujer creo que tiene uno del sexto sentido muy bien afinado. Pero desgraciadamente no escuchó en general a doña Lolita. Pero bueno, la historia ya se la sabe. Y esta es la construcción de este mensaje que a 100 años de la muerte de Zapata, creo que ha ganado el pueblo, porque el pueblo lo ha retomado en constantes movimientos sociales.
sociales, tanto campesinos, estudiantiles, guerrilleros, ¿no? Y que el pasado institucional siempre lo han querido encasillar como un artículo de música. Eso es el mensaje que queremos transmitir, y en lo personal yo, de que Zapata está vivo. Creo que yo crecí con el Zapata de cine. Tengo 40 años y nací con el Zapata de Antonio Aguilar, ¿no? muy apartada de la realidad. Era una figura más construida para ese fin político desde aquella época. Pero creo que actualmente lo que el amigo Alejandro y su servidor y varios jóvenes, mujeres y hombres interesados en la historia, y en especial de la historia zapatista, es legar este pensamiento, esta crítica hacia las nuevas generaciones, que tenemos la evidencia que fue una lucha encarnecida, fue un pueblo en armas, pero que no la queremos repetir. Por ello, la diputada Bustamante comenta que la mejor arma actualmente de las nuevas generaciones es la educación y el estudio. Por eso hay que fomentar a los jóvenes que se preparen, porque es la única herramienta para sobresalir en esta vida. Zapata tuvo su época, no tuvo otra para las alternativas, porque creció en una dictadura. En su tiempo hubo una temporada que lo veían en los juzgados y contratando abogados para que se les resolviera las injusticias de su pueblo. Pero al mismo sistema que le cerró las puertas legales, no le dejó de otro que el mismo sistema originó uno de los movimientos tan radicales en nuestra historia. Y lo podemos atestiguar. Esta es una fotografía que cuando tomó la Ciudad de México, pagó un fotógrafo y se fue a fotografiar en un estudio fotográfico, ¿no? Y a la espalda de este traje, que era impresionante, dicen las crónicas, que era tejido en oro y plata, pero en la espalda de este traje un águila dorada. Era fanático de la charrería, uno de los íconos, ¿no?, de la charrería. Interesante que en Morelos ya no se fomenta la charrería, ¿no? Qué irónico. Pero a través de las fotografías podemos apreciar este personaje vuelto leyenda, que creo que la Fundación Zapata, que presido durante más de una década, espero que aquí con nuestro amigo Alejandro podamos traer los objetos de este personaje. Y creo que pues, me da mucho gusto compartirles esta pequeña y gran historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que la fotografía, la iconografía es parte fundamental para el estudio, para la investigación de la historia. Los investigadores se basan mucho, sobre todo, en cómo las imágenes, cómo los mapas, todo ese tipo de detalles forman parte de una investigación y que nos ilustran y que permanece en el tiempo. La fotografía en la actualidad nosotros lo vemos a través de las redes sociales que permanecen y permanecerán. Y bueno, no sé, bueno, con esto cerramos, concluimos, y bueno, creo que un comentario, bueno, vamos a hacer el comentario del presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos.